Hola, soy Farid, arquitecto de soluciones en Huawei Cloud, y en esta ocasión vamos a hablar sobre otra solución que tenemos aquí, que es Data Lake Insights, una herramienta que nos va a permitir analizar nuestro lago de datos, explotar la información que tenemos de una manera sencilla, eficiente y fácil. Antes vamos a dar un breve repaso histórico de por cómo llegamos a este tipo de herramientas. Y es muy sencillo, la misma forma en que la tecnología ha avanzado ha hecho que la complejidad y la cantidad de datos que tenemos disponible aumente, ¿no? Aumente de complejidad, aumente de tamaño, aumente de velocidad, ¿no? Es decir, en los años 2010 ya tenemos datos en streaming en tiempo real, procesamiento en batch, y también tenemos tecnología serverless, ¿no? Ya no necesitamos tener un clúster servidores para procesar los datos. Entonces, como surge este tipo de tecnologías o servicios que tenemos como Data Lake Insights, que facilita el análisis de información a nuestros equipos para hacerlo más eficiente y explotar pues, básicamente nuestro lago de datos. Ahora, un concepto básico muy similar al lago de datos es el Data Lake y el Data Warehouse. Básicamente son similares porque son repositorios de información centralizados. La principal diferencia es el Data Lake, que es almacena cualquier cantidad de información y cualquier formato, puede ser estructurado o no estructurado, videos, textos, correos. Y el Data Warehouse suele ser más estructurado y por lo tanto más rápido, mejor performance y a un costo más alto. El escenario típico de aplicaciones de Data Warehouse es el Business Intelligence, reporteadores y dashboards, ¿no? El Data Lake es un poco más flexible y suele ser explotado más por los científicos de datos o ingenieros de datos para hacer machine learning, análisis predictivo o analítica en general. La evolución del Data Lake. En los años 2000 había un Data Warehouse, es cuando tiene más relevancia el concepto. 2010 tiene más fuerza el concepto de Hadoop, el clúster de Hadoop para analizar nuestra información, grandes cantidades de datos. En los 2020 este mismo concepto del Data Lake, pero es más económico porque se almacena la información en el OBS, en este caso el Huawei Cloud, o en un almacenamiento de objetos en general y puede ser montado sobre la nube. Y hacia dónde va este tipo de tecnologías es hacia explotar nuestro lago de datos, nuestra información, con el uso de técnicas de machine learning o inteligencia artificial. Eso puede ser igualmente montado en la nube. El flujo de datos básico típico es ingesta de datos. Hay diferentes tipos de herramientas o servicios para ingestión de datos. Almacenamiento puede ser base de datos, data warehouses, objetos, clúster de Hadoop. Y el otro punto es análisis de datos, que en este caso la herramienta Data Lake Insights es la que vamos a hablar, que se enfoca en esta categoría, análisis de datos y procesamiento. Y finalmente la explotación o visualización de datos, ¿no? Los tableros famosos. ¿Qué características o desafíos tiene comúnmente el Data Lake? Número uno es los recursos, que puedas tener los recursos necesarios para explotar tu información, especialmente en escenarios Big Data. Número dos, la cantidad de distintas fuentes de información, que puedas consultar archivos, audios, archivos semiestructurados, videos, bases de datos, que puedas integrar diferentes tipos de información. Número tres, no necesitas ser un ingeniero experto en Hadoop para poder utilizar o explotar tu información. Ese es otro desafío. Número cuatro, que puedas utilizar los recursos cuando los necesites. Es decir, necesitas hacer un análisis, necesitas hacer una consulta, lo puedas hacer sin ningún problema. Y número 5, que tus recursos puedan incrementarse o expandirse conforme lo necesitas. Son los 5 principales retos que tenemos en un Data Lake. Entonces, para estos 5 retos tenemos la solución del Data Lake Insight, que es un servicio que nos va a permitir superar estos retos, ¿no? Número 1 es muy fácil de utilizar, solamente necesitas contratar el servicio, comprar el servicio que es pago por uso y ya puedes empezar a utilizarlo, no tienes que darle mantenimiento a ningún servidor, ningún clúster. Número 2, es muy fácil de usar. Solamente con lenguaje SQL o scripts de Apache Spark, ya sea PySpark o Scala, puedes empezar a explotar tu información o a consultarla. Número 3, puedes integrar diferentes fuentes de información, ya sea base de datos, archivos, almacenamiento de objetos, datos en streaming como servicio de Kafka. Número 4, tiene recursos aislados, es decir, puedes tener un servicio de DLI para tus procesos batch, otro servicio de DLI para tu equipo de análisis, otro servicio de DLI para
tu equipo de desarrollo y eso va a hacer que tus recursos sean aislados y no tengas que competir con recursos en tu misma organización. Y número 5, por la tecnología con la que está hecho, es bastante óptimo. ¿Qué ventajas tiene el DLI en general? Esta imagen lo resume bastante bien. Número 1 es pago por uso, entonces no vas a tener un clúster sin utilizar y lo vas a estar pagando. Entonces, solamente en los picos que tenga alta demanda va a incrementar tu consumo, ¿no? Esto puede traducirse a reducir costos de operación en general. Número 2 es de recursos escalados. Como está basado en Kubernetes, entre más recursos necesites, esto puede escalar y te va a permitir seguir explotando tu data lake, tu información disponible. Número 3 está desacoplado el almacenamiento con el procesamiento. Esto puede decir, eso se reduce a mejor performance y puedes incrementar o almacenar más y más datos sin afectar los costos que tiene tu clúster, ¿no? Tu data lake. Y número 4 es eficiente en el sentido de que no necesitas un equipo de técnicos o quienes de mantenimiento en clúster para utilizarlo, solamente te tienes que preocupar por quién lo va a usar y que lo explote, ¿no? Que utilicen la información. ¿Qué funcionalidades tiene en general? Básicamente es compatible con SQL, es decir, tú lanzas tu consulta SQL para crear tablas, borrar tablas, actualizar registros o simplemente borrar registros con lenguaje SQL que es bastante estándar. Ya puedes utilizar el Data Lake Insight. Otra tecnología que es compatible es el PySpark. Entonces puedes lanzar tu script en PySpark, en Scala, en Java y puedes analizar tu información ya sea en OBS, base de datos o inclusive internamente en el DLI. El otro es Flink para análisis en streaming. Puedes conectar tu sistema de streaming, por ejemplo, un Kafka, al DLI y hacer análisis o procesamiento en streaming. Y finalmente OpenLooker, que básicamente se traduce a SQL. Entonces, las tres tecnologías con las que permite que esto que tenga gran relevancia es compatible con SQL, bastante sencillo y genérico, por decirlo de una manera, estándar. Apache Spark para análisis en streaming o batch, un poco más complejos, o Flink para streaming. ¿Qué escenarios de aplicación nos podemos encontrar comúnmente, no? Número 1 son análisis de logs, que se reduce o se puede simplificar a ingesta de datos. Esta ingesta de datos podemos limpiar la información en streaming o en batch con el DLI. Lo guardamos en un sistema de OBS de almacenamiento de objetos y de ahí lo podemos exportar a un data warehouse para las visualizaciones o análisis, ¿no? Aquí algo importante es que es pago por uso. Entonces, entre más logs vas a consumir, más recursos necesitas, pero si de repente disminuye la cantidad de logs que produces, no necesitas tener un clúster encendido completo, sino que solamente necesitas lo que consumes. Eso es reducción de costos, básicamente. Análisis de fuentes heterogéneas, es decir, puedes tener Internet of Things para análisis en streaming, cruzar la información con ciertas bases de datos, o inclusive fuentes externas de información, lo integras, lo almacenas en un data lake, almacenamiento de objetos, y esto ya lo puedes analizar integrado con un DLI para después enviar la información a Data Warehouse y lo mismo, análisis y visualización de datos. Aquí lo importante es que puedes separar tu hot data con tu cold data, es decir, los datos calientes los puedes consultar más rápido, los datos fríos los puedes tener almacenados en OBS. Entonces puedes cruzar información en base de datos que es más eficiente y más rápido con almacenamiento de objetos que es más barato pero un poco menos eficiente. Otro escenario de aplicación son el Big Data, los ETLs. Entonces puedes integrar datos y almacenarlos en tu Data Lake. Igual con el sistema de D-Lake puedes hacerlo directamente con Spark para procesamiento en batch o Flink para procesamiento en streaming para integrar y procesar datos, ¿no? Transformar los datos y guardarlos en tu Data Lake. Y finalmente, otro escenario de aplicación típico es análisis geográfico, ¿no? Entonces tenemos fuentes de datos de diferentes opciones. Los ingestamos con diferentes servicios. Puede ser un Cloud Data Migration, un Data Ingestion Service. O sea, el objetivo es ingestar los datos en tu Data Lake. Ahí los podemos almacenar o inclusive procesar directamente con el DLI si fuera en streaming. Y aquí lo interesante es
puedes importar distintas librerías o diferentes paqueterías para procesarlos, ¿no? Ya sea de Apache Spark o inclusive de Python, ¿no? PySpark. Para, en este caso, análisis geográfico con diferentes librerías, ¿no? Y finalmente, cualquier comentario que tengan, lo agradecería. Es decir, si tienen algún comentario, alguna duda, a favor de escribirlo aquí, agregarlo aquí. E igualmente, eh, la documentación o ligas para tener más detalles sobre estos productos va a aparecer aquí en el video. Gracias.